Bueno, vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué tenemos? Una barra empotrada con cargas en el espacio, ¿no? Hay una carga en la dirección del eje de la barra y una carga en cada uno de los ejes perpendiculares a esa barra. Es un perfil doble T de alas desiguales, como muestra ahí de costadito. Nos dan cuánto valen las cargas, cuál es la longitud de la barra, la calidad del acero y el coeficiente de seguridad para poder calcular la tensión admisible de la sección. Y nos piden que calculemos la tensión máxima, el eje neutro, el centro de presión y la línea de fuerza. Entonces, lo primero que hacemos, entramos a la tabla, ¿no? Y tenemos todos los datos del perfil. Son todos esos datos que están en celeste. Y además, un dato adicional que nos dan acá, sí, pero ¿por qué no me aparece ahí abajo? Un dato adicional que nos dan acá es que la carga en dirección del eje de la barra es excéntrica, ¿sí? O sea, está separada 3 centímetros del baricentro de la sección sobre el eje Y. Entonces, yo tengo dos cargas aplicadas en el baricentro, una en el eje Y, otra en el eje Z, y una carga en la dirección del eje de la barra, pero excéntrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo una carga excéntrica? ¿Por qué me dicen? No está aplicada en el baricentro, está a 3 centímetros. ¿Qué diferencia hay entre que esté aplicada en el baricentro y que esté aplicada a 3 centímetros? Que te va a generar un momento. Exactamente, que me va a generar un momento. Entonces, esa carga P me va a generar un momento adicional, ¿no? Entonces, ahí está la observación. Entonces, me va a producir el momento, que obviamente ese momento va a ser la carga por la distancia al baricentro, ¿sí? Hasta acá vamos, ¿se entiende? Un perfil de alas desiguales con esas tres cargas, ¿sí? Entonces, y bueno, todos los datos que saqué del perfil. Voy a empezar a dibujar los diagramas. Siempre que yo quiero calcular una tensión máxima y que se está dando en la sección, empiezo dibujando los diagramas. ¿Cómo van a hacer estos diagramas? Yo empiezo con el de normal, que es el más fácil, ¿no? ¿Cómo va a ser el de normal? ¿Qué carga genera esfuerzo normal? P. P ¿cuál? X. X, exactamente. X, X. Y va a ser constante, ¿no? Porque no varía en el eje de la barra. Entonces, dibujo el esfuerzo normal. Sigamos con el momento en I. ¿Cómo va a ser el momento? ¿Qué carga primero genera momento en I? PZ. PZ. ¿Y cómo va a ser ese momento en I? Negativo. Va a ser negativo, muy bien, y además va a tener una variación lineal, ¿no? Porque empiezo en el extremo de la barra, en el que como la carga pasa por ahí voy a tener 0, y a medida que voy recorriendo la barra hasta llegar al empotramiento va aumentando porque va aumentando la distancia a la sección, ¿no? Entonces voy a tener un momento negativo, muy bien como dijo Belén, y que va variando linealmente. Y ahora el momento en Z. ¿Qué carga me va a generar momento en Z? PZ y PX. PI y PX. ¿No? PI es verdad. PI y PX. ¿Y cómo van a ser las variaciones de cada una de esas cargas, digamos? PI, ¿qué signo va a tener en el momento y cómo va a variar? Negativo y lineal. PI va a ser negativo y va a ser lineal, ¿no? Porque a medida que me voy moviendo a lo largo de la sección, va aumentando la distancia. ¿Y el de PX cómo va a ser? Constante, ¿no sería? Positivo y constante. Exactamente, positivo y constante, porque la distancia siempre va a ser esos 3 centímetros que yo tenía de excentricidad. Entonces tengo un momento Z producido por la carga P, que es lineal, y un momento Z producido por la carga PX, que es constante. ¿Y cómo
obtengo entonces el momento Z resultante? Superposición de efectos. Superposición, claro, voy a tener en un extremo el 24 negativo con el 18 positivo, me va a dar algo negativo, y en el otro extremo el 0 con el positivo, entonces me va a dar positivo. Voy a tener un momento total con esta forma, ¿no? Negativo a la izquierda, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces, ya dibujé los 3 diagramas, ¿sí? Y ahora, con los 3 diagramas, puedo pasar a hacer el primer punto del ejercicio, que era calcular las tensiones que se van a generar en el perfil. Entonces, diagrama de tensiones. Tengo el perfil con el momento en Z, el momento en Y, que si lo compongo me da un momento resultante, y no sé por qué no quedó dibujada el N, pero bueno, sabemos que tiene un N de tracción acá en el medio, ¿no? Entonces, ahora de vuelta. ¿Cómo van a ser las tensiones que genera el N que nos olvidamos de dibujar? ¿Cómo calculo las tensiones que me genera el esfuerzo normal? Con La normal sobre el área. la normal sobre el área. Eso siempre es igual, es la normal sobre el área y es el primer término de la expresión de Bernoulli que vieron recién con Ariel, ¿no? Entonces voy a tener la normal sobre el área y que obviamente es constante y positiva porque tengo una normal de tracción, entonces las tensiones van a ser de tracción también. Y ahora a esto, con la expresión que vieron recién, hay que sumarle las tensiones que se generan por los otros dos momentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser las tensiones que generan el momento en I? Con lo que acaban de ver recién con Ariel, ¿eh? Tracción arriba y comprime abajo. No sé. Claro, tracción arriba y comprime abajo. Siempre con la mano derecha, cuando estamos terna derecha, tracciona arriba y comprime abajo, ¿sí? Y voy a, como analizando solamente por separado el momento en I, esto, a ver, todo completo, ¿qué tipo de flexión tengo? Si yo tengo momento en los dos ejes, digamos, momento resultante de I y de Z, y esfuerzo normal. ¿Cómo clasifican a esta flexión? Compuesta oblicua. Compuesta oblicua, ¿no? Compuesta porque tengo momento y tengo esfuerzo normal, y oblicua porque ese esfuerzo normal, digamos, no coincide con ninguno de los ejes principales, ¿sí? Ahora, si bien yo tengo una flexión compuesta oblicua, puedo analizar cada uno por separado, ¿sí? Y entonces analizo primero lo que me genera el esfuerzo axial, que es el primer diagrama que dibujamos. Después analizo las tensiones que me genera el momento en I, que ahí lo puedo ver como una flexión que simple y recta, porque estoy analizando solo, me olvido de que tengo momento en Z y de que tengo N, entonces simple y recta. Entonces, ¿qué sé? Sé que la línea neutra va a tener que pasar por el baricentro, ¿sí? Y con la mano así, tracción arriba y comprime abajo. Y lo mismo hago con I, con el momento en Z, perdón. Analizo solo el momento en Z, entonces, ¿qué voy a saber? Voy a saber que la línea neutra va a ser coincidente con el eje principal y, viendo cómo gira con la mano, veo de qué lado tracciona y de qué lado comprime, ¿sí? Entonces voy a tener ese diagrama. Ahora tengo los 3 diagramas por separado, pero en la sección trabajan todos juntos, ¿no? Primero vamos a ver. Trabajan todos juntos. Y esa tensión resultante que me va a dar, ¿sí? Es con la que puedo hallar el eje neutro, ¿sí? O sea, las tensiones se calculan con la expresión de Bernoulli, que es la composición de estas 3 tensiones. Las tensiones generadas por el esfuerzo normal, por el momento en I, por el momento en Z, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto va... Te hago una pregunta. El gráfico ese sigma MZ, no soy al revés, está traccionando, o sea, el signo, No, la mano derecha, ¿eh? sí. Tira y se mete para adentro. No, está bien, está bien.
el dedo gordo te quede para arriba, tira y se mete. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, bueno, entonces, si yo quiero calcular el eje neutro ¿qué era? Era el eje en el cual las tensiones se hacían nulas. Si las tensiones que actúan en mi perfil es la superposición de estas tres tensiones, superpongo las tres tensiones y las igualo a cero, ¿sí? Entonces así puedo hallar el eje neutro. ¿Y cómo hacía? ¿Qué les dijo Ariel? ¿Cómo hacía? O sea, yo ahora esto lo igualo a cero. ¿Y ahora qué hago para hallar el eje neutro? La posición del eje neutro. Ahí tengo dos incógnitas, ¿no? Para un z igual a 0, saco el i de la línea neutra y después con i igual a 0 el z de la línea neutra. Claro, busco los dos puntos de intersección y como es una recta, si tengo dos puntos, conozco la recta, ¿no? Entonces, ahí está. Primero busco la intersección de la línea neutra con el eje Z, entonces esa intersección me va a dar el i de la línea neutra, y después busco, perdón, al revés, la intersección del eje y con la línea neutra me va a dar igual a 0 el z, y me va a dar la posición en el eje y de la línea neutra, y después hago lo opuesto, ¿no? Igualo a 0 la coordenada en y, entonces me va a dar el z en el que la línea neutra intersecta al eje z. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Entonces, hallé los dos valores y puedo dibujar mi línea neutra, ¿sí? Con el láser. Sí. Bueno. Entonces, la posición de la línea neutra en el eje Y me da menos 41,44, que es este punto negativo que vemos acá a la derecha, y la de Z me da positivo 14, que es este punto positivo que vemos acá sobre el eje Z, ¿sí? Y ahí hallé la posición del eje neutro. El otro tema que me pedían, la ubicación de la línea de fuerzas. ¿Cómo ubico la línea de fuerzas? ¿Qué es la línea de fuerzas? ¿Qué es la línea de fuerzas? ¿Qué vieron recién con Ariel que hizo un dibujo que había La intersección entre el plano que contiene a las fuerzas y la sección. Exacto, exacto. Y ese plano, ¿qué sé? ¿Cómo lo puedo ubicar? Perpendicular al momento. Perpendicular al momento, exacto, ahí apareció el dibujo. Entonces, la posición de la línea neutra es perpendicular al momento. ¿Y qué otra cosa más sé de la línea de fuerza que también es re importante? Pasa por el baricentro. Pasa por el baricentro, también. Y hay otra cosa más también que cumple la línea de fuerza. Pasa por el centro de presión. El centro de presión, en realidad el centro de presión está ubicado, sí, en la línea de fuerzas, porque como la línea de fuerzas es la intersección del plano que contiene las cargas con la sección, bueno, si las cargas están contenidas ahí, el centro de presión tiene que estar sobre la línea de fuerzas. Pero algo también que ustedes tienen que tener siempre presente es que el eje neutro y la línea de fuerza son ejes conjugados de inercia, ¿sí? Antes, o sea, en la simple eran perpendiculares. En este caso no son perpendiculares y eso es un error muy grave si ustedes los dibujan perpendiculares, pero sí siguen siendo conjugados de inercia. Pero conjugados de inercia a no confundir con principales de inercia, que esos son los que son ortogonales siempre. Los conjugados de inercia no tienen por qué ser ortogonales y es algo que en general vemos muchas veces. Entonces, cuando yo tengo flexión oblicua compuesta, la línea neutra y la línea de fuerza son conjugados de inercia, pero no tienen por qué ser perpendiculares, ¿sí? La línea de fuerza siempre es perpendicular al momento. ¿Estamos? Bueno. El siguiente punto que nos pedían en el ejercicio. El centro de presión. ¿Qué es el centro de presión? Recién lo dijo Ariel. Era el punto al que yo podía reducir todo mi sistema de fuerzas, ¿sí?
a una única resultante. ¿Sí? Entonces yo agarro, tengo 20.000 fuerzas, 48 momentos, todo eso lo reemplazo por una única fuerza, que es el esfuerzo axial, aplicado en un punto. ¿Sí? Entonces, para hallar el centro de presión, ¿yo qué hago? Digo, bueno, agarro mi esfuerzo axial, esa normal que tengo, y busco a dónde lo tengo que mover para que me genere el mismo momento resultante que yo tenía, ¿sí? El momento total, la composición esa del MI con el MZ. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Agarraban, igualaban el momento a la normal por cada una de las excentricidades y despejaban, ¿sí? ¿A qué distancia del baricentro yo tengo que poner la normal para que me genere el mismo momento en I y el mismo momento en Z? ¿Sí? ¿Y qué datos importantes yo tenía del centro de presión como para saber si, aunque sea, estoy cerca, no le pifié por mucho a las cuentas del centro de presión? ¿Qué dos cosas tenía que cumplir la ubicación del centro de presión? Que estaba sobre la línea de fuerza. Está sobre la línea de fuerza y una más. Y en el plano opuesto, Y en el plano opuesto al eje neutro, ¿sí? en el eje neutro. Exactamente. En el plano opuesto, opuesto por el baricentro, ¿sí? Sí, Al sí. eje neutro, ¿sí? Que es la cuenta que recién despejó Ariel, ¿no? Que cuando yo igualo hacer una de las coordenadas se me va, paso restando 1 sobre el área y ahí es que siempre me queda opuesto al lugar donde está ubicada la línea neutra. ¿Sí? Entonces, ahí, yo más arriba habíamos dibujado el eje neutro que estaba abajo, digamos, del eje del baricentro, ¿sí? Y ahora, cuando ubicamos las coordenadas que nos da el centro de presión, tenemos menos 25 centímetros de Z, ¿sí? O sea, menos 25, o sea, de Z para arriba, y 1 centímetro positivo en I. Entonces, para la derecha. Me queda efectivamente arriba del eje neutro, de la línea de fuerza, perdón, y opuesta por el baricentro al eje neutro. Bueno, entonces, pude haber hecho un poquito más la cuenta y difícil. A ver. Ahí Sí. lo que puedes hacer es remarcar el hecho de la posición del centro de presiones. También siempre tiene que cumplir que si vos sabés que la normal, en ese caso de tracción, eso no sé si lo remarcaste. No, creo que no lo dije. Si la normal, exactamente. O sea, yo, que dije al principio que era el centro de presión, es el lugar en el que yo agarro el esfuerzo normal, lo aplico y eso me genera el mismo momento resultante que mi sistema de cargas. Entonces, si yo ahora en ese centro de presión me imagino que tengo la normal, que en este caso la normal era saliente, ¿sí? Porque era de tracción, yo, viendo cómo esa normal gira alrededor del baricentro, tengo que tener la misma dirección, ¿sí? Que el momento resultante, porque lo que estoy diciendo justamente es que con esa normal aplicada ahí, genero el mismo momento resultante. Entonces, hay otro chequeo más tercero que pueden hacer, es la mano, ¿sí? Y se fijan cómo está girando la normal si la aplico en ese centro de presión. Entonces, en este caso, si yo con la mano derecha hago que salga de la hoja la normal en el punto que llamé centro de presión, mi dedo gordo queda para el mismo lado que el momento. Entonces, otra forma de darme cuenta que es bastante coherente lo que calculé. ¿Sí? Bueno. Entonces, finalmente vamos a trazar los diagramas de tensiones totales que, digamos, ¿qué es lo primero que hago para trazar los diagramas de fuerzas totales? ¿Qué es lo que ustedes saben? Yo tengo dibujada la línea neutra, la línea de fuerzas y el momento, ¿no? ¿Qué es lo que sé? Esas tensiones. O sea, el diagrama de tensiones, ¿qué me indica? Me indica, si yo agarro punto a punto, puedo saber cuál es la tensión en cualquier punto del material. Quiero saber la tensión en este punto del material, bueno, yo tendría que poder ir a mirar el diagrama de tensiones y que el valor que dice en ese punto de intersección sea la tensión en este punto. Entonces, ¿cómo lo dibujan?
¿Cómo tiene que ser ese diagrama? Perpendicular al eje neutro para que ahí en el eje neutro no tengas tensiones. Perpendicular al eje neutro, exactamente, porque yo siempre que me mueva sobre este eje, así, todos los puntos que intersectan este eje al perfil no pueden tener tensiones. Entonces lo mismo. Yo voy a hacer un diagrama, ¿sí? Perpendicular, porque cuando yo me mueva en este eje, así, ¿sí? Esta tensión siempre me tiene que dar nula, ¿sí? Entonces, dibujo mi diagrama de tensiones totales como resultante de los 3 diagramas que tenía antes, ¿sí? Perpendicular a la línea neutra, y puedo calcular la tensión máxima positiva, ¿sí? Superponiendo los 3, si volvemos para atrás, los 3 diagramas que yo tenía por separado, y miro los 3 diagramas por separado y digo, bueno, a ver, este punto de acá arriba a la izquierda va a ser el que tiene mayor tensión positiva. ¿Por qué? Porque tiene el de mayor tensión positiva en I, mayor tensión positiva en Z, mayor tensión en N. O sea, no puede haber otro punto que tenga más. Entonces, este va a ser mi punto de mayor tensión positiva. Así como también, si yo miro un poco esto, voy a ver que este punto de acá abajo, a la derecha, va a ser mi punto de mayor tensión negativa. ¿Por qué? Porque tengo la mayor tensión negativa en MI, la mayor tensión negativa en MZ, y bueno, la normal siempre es positiva, pero ya tengo las dos mayores negativas, me va a restar un poquito la positiva, pero va a ser el de mayor tensión negativa. ¿Sí? Entonces, cuando dibujo mis tensiones normales, bueno, va a ser obviamente perpendicular al eje neutro, y además tengo que tener en cuenta que no lo puedo poner en otro lado los máximos, ¿sí? Van a ser en los puntos estos extremos que ya había visto antes, ¿sí? Y ahora, si yo quiero calcular en valor absoluto la tensión máxima positiva, que era lo que nos pedía el ejercicio, ¿qué hago? Reemplazo, ¿no? Bernoulli. Tengo el primer término, ¿sí? En el que pongo la normal, el esfuerzo normal, sobre el área, ¿sí? Era el primer grafiquito que yo tenía acá a la derecha. Después calculo el momento en I, ¿sí? El momento en I, o sea, la tensión que genera el momento en I dividido el J, ¿sí? Por la distancia a la fibra más alejada. Y por último, el Z, ¿sí? O sea, lo voy sumando. Sumo el que tenía acá a la derecha, el que tenía acá a la izquierda y el que tenía acá por abajo, ¿sí? Y así saco el punto más solicitado con la mayor tensión, que en este caso es positiva. Puede ser que el punto más solicitado sea con una tensión negativa, o sea, nosotros miramos valor absoluto siempre cuando dicen, a menos que te digan la mayor positiva o la mayor negativa, si nos piden tensión máxima, sin aclarar si positiva o negativa, es la máxima en valor absoluto, ¿sí? En este caso, la máxima también coincide que es positiva, ¿sí? Bueno, entonces, calculo la tensión máxima, así haciendo la cuentita, y me da 18,7. Y ahora, yo tengo esa tensión máxima y tengo una sección de un material que me daban los datos, ¿no? Era F... ¿Cuánto era? Me olvidé. 24. ¿F24? No, ¿cómo? Ahora vamos a mirar. 36 me parece. 36. Bueno, Sí. era 36 y tenía un coeficiente de seguridad de 1,6, ¿sí? Entonces, cuando me dicen F36, yo qué sé. ¿Sé la tensión cuál del material? La tensión de fluencia. De fluencia, exactamente, ¿no? Que son 36 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, si yo quiero decir, saber cuál es la admisible, a esa de fluencia la tengo que dividir por el coeficiente de seguridad, ¿no? Porque yo admito o sea, necesito estar seguro de que no se va a romper. Entonces, no llego hasta la fluencia en general. Admito una tensión un poco menor, ¿sí? Con ese coeficiente de seguridad, 1,6. Entonces, con el 1,6, creo que está 24, me parece, no sé si está calculado o no, que es menor que el 18,7. Entonces, está ok.
con la tensión máxima a la que llega el material, no supera la tensión admisible que yo digo, bueno, con esto estoy segura de que voy a trabajar bien con el material. ¿Estamos? ¿O alguna duda? ¿Fui muy rápido? ¿Nada? Pregúntele algo, cómo está o algo así, ¿sabes? Bueno. No, si les quedó claro o, no sé, quieren que repita algo. Ahí Bautista puso que se entendió. Bueno, me alegro. Entonces, que se haya entendido. Ahí podés también reforzar el tema de que en la ecuación ahí respetaste todos los signos, o también podrían haber visto dónde comprimía, dónde traccionaba y sumar todo un módulo. ¿Sí? Repetirlo eso. Yo acá, bueno, acá, ¿qué hice? Agarré la fórmula de Bernoulli que les dio Ariel, que podría ir mucho para atrás. No, pero agarra la que tenés un poquito más adelante. Ahí, bueno. Ahí. Bueno, acá, ¿qué hago, no? O sea, yo tengo esta fórmula de Bernoulli, que recién les puso Ariel, ¿no? Y que decimos, bueno, se la acuerdan medio de memoria, sale de algún lado, ¿no? Toda una deducción, en la que un momento tiene signo positivo y el otro momento tiene signo negativo, ¿sí? Ustedes se la pueden acordar así, de memoria, o si no, de memoria con alguna deducción que vieron en algún momento, o si no, a mí particularmente lo que me pasaba cuando iba a rendir era que se me hacía la laguna y no sabía al menos, sabía que en un momento iba, pero en cuál. Entonces no me servía estudiarme la memoria, pues yo pierdo la memoria cuando voy a rendir. Entonces, ¿qué tenía? Bueno, uno puede usar la mano también, porque esto no es que es una fórmula mágica. Esto lo que te dice es, cuando vos dibujás, cuando vos tenés los momentos, ¿sí? En este no se ve porque está ya el resultante. Acá, cuando vos tenés los dos momentos separados, ¿sí? Te parás en un punto y ahí decís, bueno, a ver, yo tengo momento en Z, ¿sí? Ese momento en Z, ¿qué me lo genera? Me paro en un punto, ¿no? Que tenga... sí, perdón. Me paro en un punto que tenga... Lo más fácil generalmente es coordenadas positivas para no hacerme lío de decir a qué le puse el positivo y qué le puse el negativo, ¿sí? Entonces me paro en un punto acá, ¿no? Tengo siempre, el que no tenemos duda, es la normal sobre el área, ¿no? Con la normal sobre el área no le pongo digamos, el signo afuera, ¿sí? Y siempre lleva el signo de la normal. Entonces, ahora, me paro en un punto positivo, con normal positiva también, ¿no? Para no hacer líos con los signos. Entonces yo sé que si yo tengo una normal positiva aplicada en un punto que tiene las dos coordenadas positivas, puedo agarrar la mano, ¿sí? Y mirar, a ver, ¿eso qué momento me genera? ¿Sí? Me genera un momento así, negativo para arriba, ¿no? Y si tengo todo positivo, ese momento para arriba me genera tensiones positivas, ¿sí? Porque salen, tiro, para las coordenadas positivas, y negativas para las coordenadas negativas, ¿sí? Ahora, cuando yo hago lo mismo, pero para el eje Y, para el eje Y, para el momento que gira alrededor del eje Y, si yo me pongo lo estoy haciendo al revés. Le puse el N. No, pero con la mano, digo, estoy haciéndolo al revés. Ah, no, está bien, bueno. Ahora, cuando yo me hago lo mismo, pero con el I, el N con las coordenadas positivas me genera un MI positivo, ¿sí? Que cuando tiro me genera tracción, ¿sí? O sea, estira. Ahí el MI es negativo, porque Sí.
Por eso tenés el signo que han dado vuelta, acá. Vale, el MZ tiene el signo cruzado. Y el MZ es negativo. Por eso le cruzás el signo. Ah, El está, MZ, perdón, me metí. ¿sí? A ver, si yo tengo un esfuerzo normal positivo con las dos excentricidades positivas, ¿sí? Yo tengo un n positivo por un e positivo, eso me daría un resultado positivo, ¿sí? Pero cuando yo hago girar, digo, ese momento me da negativo, ¿sí? Entonces, para que me quede coherente ese signo, lo que tengo que hacer es darlo vuelta. ¿Sí? ¿Sí? O sea, cuando yo voy a ver lo dibujo en el otro todo junto, en este. Acá. Acá tengo la fórmula, ¿no? Voy a intentar dibujar, es control P. Yo pongo acá una normal, así, saliente positiva, ¿sí? Esta normal saliente positiva, ¿sí? Si yo la hago con la mano para esta terna, hago mi normal por, cuando lo hago con los dedos, ¿no? Así. Así. Y así, ¿sí? Cuando yo lo hago con el dedo, esto giraría así. M. Ay, puta. Z. Perdón. Z, ¿sí? Ahora, cuando yo hago la cuenta, yo tengo un N positivo por un E. El que me genera eso es EI, ¿sí? EI por un EI que es positivo. Pero yo acá claramente, para respetar la terna que estoy usando, me tiene que dar negativo, ¿sí? Entonces, para que me dé ese negativo, ¿sí? Esto que es M, Z, ¿sí? Le tengo que poner este menos adelante. Porque si no, cuando yo acá reemplace N por E, me va a dar positivo, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? Yo me represento todo positivo, si yo acá pongo todo positivo, ¿sí? Esto, que gira para arriba, me da para el otro lado. Una pregunta, eso es independiente de la normal que haya aplicada. Vos lo que decís es que te agarrás tu MZ y te lo transformás como en una normal por una distancia. Claro, lo que pasa es que si yo pongo la normal para el otro, yo pongo la normal de compresión, ¿sí? Si vos imaginate que acá pongo una normal de compresión. Entonces cuando pongo la mano, cuando hago la mano, ¿sí? Eso gira para adentro. Me queda el dedo gordo para abajo. Me da momento Z positivo, pero en realidad me da momento Z positivo porque es menos N por EI. ¿Sí? Entonces ahí otra vez, si yo con la mano para esta terna me tiene que dar positivo y acá pongo un N negativo y un E positivo, este momento me va a dar negativo cuando me tiene que dar positivo. Entonces, igual le tengo que poner ese menos. Por eso digo, yo pongo todo positivo, porque con todo positivo sé que es el módulo de N, el módulo de E y listo. Y no me hago lío con el negativo por el negativo me da positivo. ¿Sí? Entonces, si tienen todo saliente positivo, la normal positiva y las excentricidades positivas, ustedes pueden reemplazar el momento por la normal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Para terna derecha, cuando agarro el dedo, si yo tengo todo positivo, el momento me tiene que dar negativo. El momento que me genera una normal positiva con excentricidad positiva es negativo. Ahora, si yo hago N por I, eso me da positivo. ¿Por qué? Porque para la terna le tengo que poner este menos de acá adelante. Ahora, cuando yo hago lo mismo con I,
Si yo... Dejo, no, borrarle la cruz. Sigo teniendo mi normal saliente, ¿no? Y ahora tengo esta excentricidad acá en Z. Excentricidad en Z. Lo mismo. Yo tengo una normal saliente, ¿sí? Y ahora quiero ver qué momento me genera ahí. Una normal saliente con excentricidad positiva, eso gira con mi dedo gordo en la misma dirección que MI. O sea, eso me genera un momento positivo. Y cuando yo hago N que es positiva por EZ que es positiva, el momento en I me da positivo, ¿sí? Entonces yo acá no le tengo que cambiar el signo, porque cuando yo pongo acá N por EZ, ¿sí? Me da ese momento positivo. ¿Se entiende? Sí, sí. O los Sí, sí. manejo. ¿Sí? La otra manera en la que lo pueden pensar es... Cachito esto. Bueno, la otra manera en la que lo pueden pensar es... Yo escribo sigma igual a n sobre a, y acá me escribo mi z ji mz y jz, ¿no? Bueno, n, por supuesto que le voy a poner, o sea, no le pongo ningún signo ahí porque va a llevar el signo de la normal, ¿no? Y eso me va a dar el positivo o el negativo. Y ahora de vuelta, digo, bueno, a ver, yo me dibujo, no lo pienso con N y la excentricidad, lo pienso con el M directamente, ¿no? Voy a borrar esto y me dibujo. Primero, le quiero poner el signo a MI, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, me pongo un MI positivo. Un MI positivo es así, ¿sí? Un MI positivo es así. Y de vuelta, lo analizo para un punto que tenga coordenadas las dos positivas. Otra vez para no hacerme lío con los signos. Pongo el momento positivo y el punto que analizo también positivo. Ese momento en I, ¿sí? ¿Qué está generando? Está generando tracción en el punto este que yo estoy analizando todo positivo, ¿sí? Entonces tengo J siempre es positivo, ¿no? Estamos de acuerdo que es inercia. En este caso agarré una coordenada positiva, ¿sí? Y puse un momento positivo, ¿sí? Entonces tengo 3 valores positivos, este resultado me va a dar positivo. ¿Coincide con lo que físicamente estoy viendo ahí? Y sí, porque cuando yo con la mano giro como el momento, eso tira en el punto positivo, ¿sí? Entonces tracciona en el positivo, comprime en el negativo. Entonces, esto me respeta bien los signos, esa tensión me da positiva, ¿sí? Y en el caso que agarre un punto negativo, un punto negativo, ¿sí? Lo mismo, eso gira, comprime arriba, entonces le voy a poner un M positivo, que es el M que me dibujé, y ahora lo que me va a dar la componente negativa que yo quería para empujar es el Z, ¿sí? Es la coordenada del punto, negativo. Entonces, perfecto, con todo lo que yo completo acá adentro, no le tengo que cambiar el signo al resultado. Ahora, si hago el mismo análisis para el momento en Z, acá me dibujo un momento en Z, positivo, ¿sí? Ahí, ¿qué me pasa? Cuando yo agarro la mano y giro como el momento en Z, ¿sí? Eso en mi punto de coordenada positiva está empujando, está comprimiendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en la ecuación, eso me tiene que generar una tensión de compresión en ese punto. Y si yo vengo acá, perdí el mouse acá, y dije que el momento en Z era positivo,
y que la coordenada en I también era positiva, y con el J estamos todos de acuerdo que era todo positivo, esto me va a dar un resultado positivo. Cuando yo claramente estoy viendo con la mano que tengo que empujar ahí, me da negativo. Entonces, para corregir eso, es que viene el menos, perdón, acá adelante, para que ese resultado me dé negativo. Y lo mismo con las coordenadas. Ahora, si yo agarro una coordenada negativa, un punto por acá, y hago girar el M, lo mismo, ¿no? Acá, ¿qué me dice? Me dice que tiene que traccionar. Ahora, si yo meto el M que era positivo, meto el I que es negativo porque estoy de este lado, ¿sí? Estoy acá. Este I me va a generar me va a dar un resultado negativo, ¿sí? Positivo por negativo, me da negativo. Cuando yo con la mano claramente estoy viendo que tiene que ser positivo, pues tiene que tirar de ese lado. Entonces, de vuelta, va ese menos ahí adelante para cambiar el signo. ¿Sí? Como les sea más fácil, o con el M, poniéndose un momento positivo, un momento negativo y viendo qué les da, o con la normal y qué es lo que me genera. ¿Quieres aclarar algo más de esto? No. Ahora me siento y digo una cosita más. Bueno. ¿Esto lo entendieron esto último o lo mareé? Pregunten, Sí, ¿eh? se entendió. ¿Sí? Bueno, nada, es para no acordarse de memoria en dónde va el más o el menos. Bueno, vuelve Ariel. Hasta luego, buenas noches. Bueno, una cosita más para cerrar lo que decía Natalia, es lo siguiente. Vamos a descartar esto, volver acá. Fíjense que acá, lo que yo también quería remarcar es lo siguiente. Ella acá explicó cómo hacer el cálculo de la tensión máxima sumando toda la expresión que habíamos visto grande, teniendo cuidado de poner el signo negativo acá del momento este negativo, el negativo de esta dirección, el negativo de este momento y el menos este que estaba por acá. Pero también lo que pueden hacer y digamos, no tener cuidado con todas estas cosas es decir, bueno, el momento que estaba por acá, esto para allá y este va para allá. Entonces, esto genera una cosa así. Esto también ya lo dije hace un rato, pero lo repasamos. Menos y más. Y este es... Vamos a hacer así. Más y menos. Entonces ya saben que el término que genera MI para este punto de acá les tiene que dar positivo. O sea, pongan la cosa que ustedes pongan acá, esto les tiene que dar positivo. Porque saben que MI va a traccionar. O sea, si pusieron 2 menos, les da positivo, está ok. Y si tienen el menos acá, perdón, el debido a MZ, también les tiene que dar positivo. Entonces, pase lo que pase acá, estos saben que les tiene que dar positivo. Entonces, directamente pueden sumar sabiendo que los dos son positivos, o usar la expresión general y chao. ¿Sí? Entonces, dicho todo eso, vamos a dejar para la semana que viene núcleo central, que tiene mucho que ver con líneas neutras y centro de presiones. ¿Okay? Ya lo vieron el martes, pero la semana que viene lo vamos a ver en este ejercicio, ver cómo plantearlo en su totalidad. Entonces, la idea de la clase de hoy ya terminamos. Todavía hay varios que no me respondieron el mail de cuál es la casilla que utilizan para el Zoom, así que les pido nuevamente, y espero que por una de las últimas veces, que pongan adelante su nombre, el número de grupo, así armo las salas. Y bueno, y por favor los que no respondieron el mail, respóndanlo. Entonces, vamos a ir a las mesas.
aprovechen para hacer las consultas que tengan Taxil. El martes que viene tenemos el parcialito. Es a las 9 de la mañana. Y bueno, no sé si alguien me quiere preguntar algo. ¿Puedo y si agregar no- algo rápido? Bien rápido. Sí, por supuesto, dale. ¿Me permitís compartir un segundo? Sí. Porque hice un poco por ahí, no se logra ver bien la mano derecha. A ver, Ahí te dejé. ahí pude. Acá hice un grafiquito donde se ve lo que, o sea, si vos pones la mano derecha frente a un momento negativo, ahí estás viendo cómo te empuja la barra, que era lo que decía Nati, te empuja la barra hacia arriba y te tracciona arriba y te comprime abajo. Y lo mismo si pones un momento, por ejemplo, negativo en Z, se ve como la barra se dobla de esta forma y te tracciona a la izquierda y te comprime a la derecha. Nada más eso. O sea, Ahí no, está bueno, está bueno. por ahí acá se ve un poco mejor. O sea, cómo es la interpretación de los momentos. Está bien, me gusta. El de MZ es más difícil de ver, pero está bien. Perfecto, gracias Marco.